Hola amigos, llega a Corferias La Filbo, un lugar especial donde se reúne lo mejor de la literatura latinoamericana y por supuesto del mundo. Y España es el país invitado de honor a esta Filbo 2025. Primera vez que vengo a la Filbo y lo primero que uno le llama la atención es el tamaño de la feria en sí, ¿no? Es una feria, no esperaba una feria de este calibre, ¿no? En todos los sentidos, no solo por metro cuadrado, que es enorme, sino también por la actividad cultural que tiene, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gusta de estas ferias y es el interés que se ve del público por el libro, pero no ya de las personas mayores, sino desde los muy chiquitos y pequeños. Ves cómo hacen colas por comprar un librito de un autor. O sea, eso demuestra que el sector nuestro está muy vivo, pero muy vivo desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Estoy verdaderamente, gratamente sorprendido de la Feria Filbo, ¿eh? Indudablemente el tema digital, o sea, lo que tú tienes en la mano, aquí que no lo ven la gente pero la famosa pantallita pequeña, el teléfono, es la droga del siglo XXI, ¿no? Empezando de los más pequeños y acabando por los adultos, ¿no? Pero fíjate que te diría, ahora vuelvo al tema del interés de los niños en los libros, pero los propios padres, los padres jóvenes, que tienen niños pequeños ahora, que todavía manejables, yo creo que han encontrado en el libro físico y en el papel un antídoto al digital y al teléfono. Entonces, empezando porque el padre, hoy día, también con un nivel de educación más alto, quiere que su hijo, no tanto que lea, pero por lo menos que tenga la oportunidad de tener un libro en la mano. Eso ha llevado a que el sector del libro esté en un momento, yo creo, de auge, ¿no? Aquí a cualquiera que le preguntes, todos tendrían que estar felices de cómo está el sector del libro en papel y físico, ¿eh? Y volviendo a esto, lógicamente lo digital a veces arrastra lo físico, porque ¿cuántos libros hoy día son de una demanda altísima debido a que un TikToker o un YouTuber ha promocionado un libro? O la novela romántica que tanto furor está causando, sobre todo en las niñas, ¿no? Yo creo que de alguna forma se está haciendo mucho, y con estas ferias tipo Filbo, se está haciendo mucho por la promoción del libro. Libro papel hablo, ¿eh? Nosotros somos un editor donde no existe el libro digital y creemos que tenemos un futuro todavía digamos, prometedora, ¿eh? No tenemos miedo a lo digital, ¿eh? Hay que saber combinar ambos, ¿no? Pero hay un hueco para nosotros. Sí, los niños llegan a un momento en que se desentienden un poco de los libros, pero luego es cierto que los lectores juveniles son un grupo lector muy importante. O sea, luego se vuelven a enganchar a la lectura. Si desde pequeños siempre atienden a leer libros, siempre le leen libros los padres o comparten la lectura, al final vuelve, es un hábito que permanece en el tiempo, ¿no? Y es verdad que es una competencia tremenda la que hay con los aparatos digitales, ¿no? Pero al final conseguiremos que los niños y las niñas y los jóvenes continúen leyendo bien, y los adultos, por supuesto. Este año, bueno, pues tengo un nuevo libro, El estilo de la elegancia, literatura y moda, y bueno, pues es una gran satisfacción estar aquí, porque además veo que esta se ha consolidado como una de las grandes ferias de libro en español, ¿no? Y me voy a permitir un apunte, porque aquí yo hablo de cómo las obras literarias reflejan la moda de cada momento. Pero voy a referirme a una obra de la literatura colombiana que a lo mejor no es tan conocida y es, para mí, la obra literaria más grande que se ha escrito sobre la moda, con permiso de Proust. El autor es, seguro que te suena, José Asunción Silva. José Asunción Silva es más conocido como poeta, en la Casa Silva ahí está, pero tiene una novelita de sobremesa, que es la historia de un alter ego de él llamado José Fernández, curiosamente, que pasa el año 1880 en París, como el propio José Asunción Silva pasó aquel año en París. Entonces es un gran conquistador, un gran seductor, y cada 3 meses tiene una nueva conquista, cada cual más bella y más fashion victim.
cómo describe José Asunción Silva el vestuario de esas mujeres es algo fascinante. O sea que invito a los colombianos a leer y a releer de sobremesa. Es una gran lección de la moda del siglo XIX. Para nosotros esto es un momento muy especial y le digo por qué. Tenemos más de 600 libros en exposición, 19 editoriales, lo que significa poder darle una oportunidad a nuestros escritores en un mercado mucho más grande como el colombiano. Bueno, hay un trabajo grande que hacer con las editoriales para hacerlos de alguna forma más didácticos, incluirle algo de fotos, algo de eso que cautive la atención de los jóvenes, porque en caso contrario se los va a ir perdiendo. La paciencia se va yendo, la gente quiere ahora todo 10 segundos y scroll y pasa, y eso no es posible con la literatura. Atrás de un libro hay un trabajo muy grande de cada uno de estos escritores que creo yo que hay que saberlo valorar e inculcarlo en las nuevas generaciones. O sea, yo estudié artes plásticas y desde siempre tuve como mucha... como que me conectaba mucho con los artistas, los escritores que escribían desde su propia historia, ¿no? Como que usaban su propia vida como material para contar otras historias. Entonces como que hacían autoficción o autobiografía, y cuando me gradué de la Universidad de Artes, yo me fui a vivir a Francia y me di cuenta que la historieta era como un mundo nuevo, ¿no? Como que en Latinoamérica sí sabemos de la historieta, Condorito, Quino, las tiras de los periódicos, pero nunca había visto nada hecho por una mujer. O sea, sí, está Maitén en Argentina, pero en ese momento no existía ninguna. Y cuando viví en Francia me di cuenta que había muchas mujeres y que estaban contando historias muy personales. Y eso fue como, se volvió contagioso, me dieron ganas de contar mis propias historias. Y entonces la primera novela gráfica que publiqué, la publiqué en Argentina con Editorial Común, se llama Virus Tropical, y en Colombia se publicó por partes con La Silueta, como que era una saga, mientras la iba haciendo ellos la iban publicando. Y nunca me imaginé que iba a tener como tanta repercusión, ¿no? Como que en Francia se interesaran por publicarla, o en Alemania, o en Italia, en Corea, o sea, como que se empezó a publicar algo que era la historia de mi familia, de mi infancia en Quito, y luego de crecer como inmigrante, con una familia colombiana, y como todas estas cosas que parecen medio fantásticas y surrealistas, pero que hacen parte de Latinoamérica, lo que llaman el realismo mágico, pero que en realidad está en nuestras historias y que no es mágico, que realmente sucede. Como que empecé a aprovecharme un poco de eso. Y luego, bueno, en mi última historieta, que es Todas las bicicletas que tuve, una vez leí un poema de Cecilia Pavón sobre todos los bolsos de su vida, ¿no? Todas las carteras, y dije, me encantaría como tener eso. Y justo conversando con una amiga que nunca había aprendido a andar en bicicleta, yo no lo podía creer. Yo le dije, pero yo tengo una bicicleta desde los 13 años. Y luego me regalaron esta y esta, y dije, tengo un montón de historias de todas las bicicletas que he tenido, y dije, acá hay una historia, y es la que tengo ganas de contar, que es como una excusa para contar otras cosas, ¿no? Y de todo el movimiento que hay también por Latinoamérica, en la bicicleta, las decepciones amorosas, como que me aprovecho de esa bicicleta para contar otras cosas. Yo debo decir que he venido descubriendo a Gabriela Mistral en estos últimos años, porque como siempre digo, uno sabía que Gabriela Mistral era grande, pero en mi generación todavía no se conocía a la Gabriela Mistral que hoy día conocemos, porque hoy día conocemos sus ensayos,
conocemos, como decía hace un momento, el gran rapport intelectual que tuvo Gabriela Mistral con una generación de intelectuales, escritores y poetas en la primera mitad del siglo XX, y cada día voy descubriendo otra Gabriela. Pero Gabriela Mistral también la he ido descubriendo estos años como feminista, como una mujer que puso en el centro los derechos de la mujer, incluso en países de América Latina como en Guatemala. En el siglo pasado se organizó una asociación feminista de mujeres, Gabriela Mistral. Ella fue en su tiempo también defensora de los indígenas, pero fue sobre todo una mujer educadora en el más amplio sentido de la palabra. Durante muchos años he ido recopilando ideas y que la he ido transformando con un poco de imaginación hasta unos cuentos cortos de 3 páginas, una cosa así, que sirven para entretener un ratito y crear algunas inquietudes, ¿eh? Como por ejemplo cuentos de ficción, cuentos de amor. Un cuento de amor, por ejemplo, de un muchacho que le hicieron un trasplante al corazón y se encuentra con la antigua novia del donante. Hay cosas así que son bastante curioso. Bueno amigos, y también hemos hablado con un escritor chileno que vive en Colombia y que nos habla de los peligros de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial en este momento le falta una serie de regulaciones morales, éticas, legales, porque uno no puede distinguir entre una obra humana y una obra por la inteligencia artificial. Es más, hay autores que dicen que toda la inteligencia artificial es un plagio, porque lo que hace la inteligencia artificial es tomar de distintos libros, de distintos autores, y así son sus respuestas. Es decir, no crea nada nuevo, sino que elabora en base a la información que tiene. Por eso dicen que en el fondo es plagio, porque si tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, cuéntame tal historia o clasifica esto, dame la opinión del otro, en el fondo es sacado de libros de distintos autores. A mí me da mucha pena, estando aquí en la Feria del Libro, que realmente hay miles de escritores que vamos a quedar fuera del mercado, porque hoy la inteligencia artificial puede escribir libros y que no se pueden distinguir si fueron hechos por la inteligencia artificial o por humanos. Yo te contaba la experiencia de un amigo que hizo un grueso libro, digamos, pero muy burdo, y le pidió a la inteligencia artificial que lo ampliara, lo simplificara, lo corrigiera más allá de una corrección de estilo, era de contenido, y finalmente le reelaboró el libro. Entonces la pregunta es, ¿de quién son los derechos de autor? Y te comentaba que este mismo amigo, días pasados, me envió un cuento muy entretenido, muy bueno, que yo identifiqué como de Gabriel García Márquez. Entonces él me preguntó, ¿sabes quién es el autor? Entonces yo le dije, sí, Gabriel García Márquez, pero yo nunca había visto ese cuento. Y él se rió y me dijo, eso lo escribió la inteligencia artificial. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal. Más eventos aquí en Cinema CN.